Busoni, yo soy la coordinadora pedagógica de la Escuela 7708, que funciona secundaria, nivel secundario, que funciona en la unidad 14, aquí en Esquel, una unidad penal dependiente del Servicio Penitenciario Federal. Estamos tratando de explicar un poco de qué se trata esto de la educación en contextos de encierro, y tenemos que remontarnos entonces a la Ley Nacional de Educación, que es la ley que plantea que todas las personas tienen derecho a la educación, y es entonces cuando esta modalidad nace como tal, tanto en las cárceles federales como en las cárceles provinciales, en los institutos de menores, en los institutos cerrados en los que se tratan adicciones. La modalidad es amplia en el sentido de que involucra a diferentes instituciones, siempre y cuando sus poblaciones estén en un contexto de privación de la libertad. Y como dije en el inicio, y tal como lo plantea la Ley Nacional de Educación, estamos trabajando desde el paradigma de los derechos humanos, considerando que la educación en contextos de encierro es un derecho humano que viene a restituir los derechos de las personas que no han podido ejercerlo oportunamente, y tanto en el nivel primario, secundario, como en los niveles terciarios o universitarios. Nosotros tenemos una modalidad que de alguna manera requiere una cogestión con los sistemas penales. La modalidad en contexto de encierro, si bien funciona y se organiza igual que cualquier otra escuela de la fuera, tiene las restricciones propias de una escuela que no está afuera, que está limitada, digamos, por las normas de una institución que es una institución represiva, como los servicios penitenciarios, de cualquiera sea su jurisdicción, ¿no? Esto significa que la escuela en este contexto sí o sí necesita hacer muchos acuerdos con la institución penitenciaria. Nosotros no podemos, por ejemplo, movernos dentro del ámbito de las cárceles como si fuera una escuela común. Los alumnos, los estudiantes, para venir a la escuela en contexto de encierro necesitamos llamarlos a través del servicio penitenciario. Ellos los van ubicando pabellón por pabellón e ingresan entonces a la escuela, es decir, los ritmos de la escuela en contexto de encierro son ritmos totalmente diferentes a los de una escuela común. Sin embargo, la propuesta pedagógica intenta permanentemente ser similar a la de una escuela de la afuera, aún con todas las restricciones que tenemos. Y plantearnos y posicionarnos desde el enfoque de los derechos humanos implica repensar muy profundamente de qué manera ejercemos la labor docente, de qué manera organizamos los dispositivos pedagógicos, y en este sentido, para poder dar un pantallazo de lo que es la modalidad, deberíamos estar aquí cada una de las personas que trabajan en los distintos contextos dentro de la modalidad, porque la realidad es que cada uno de nosotros puede dar cuenta de su dispositivo situado en el lugar en el que está funcionando. La escuela que funciona en la unidad penal 14 es distinta a la escuela que funciona en la unidad 6 de Rawson, es distinta a la que funciona en una alcaidía o comisaría. Así que lo que sí nosotros tenemos como premisa es que las escuelas en contextos de encierro están definidas por su propio contexto, ¿sí? En el caso de la escuela que funciona en la unidad 14, estamos hablando de una escuela para varones adultos mayores de 21 años.
ya eso mismo plantea la necesidad de pensar de una manera diferente a la de un instituto de menores o a la de en lugar de encierro de mujeres, por ejemplo, ¿sí? Y una de las premisas que tenemos que considerar en las escuelas en contexto de encierro es que todas las personas que asisten a la escuela en contexto de encierro tienen que formarse de manera tal que puedan, a la salida de su pena, de una vez cumplida su pena, puedan desarrollarse socialmente a través del trabajo y a través de la elaboración de un proyecto de vida propio. Fíjate que nosotros no hablamos de reinserción, no hablamos de reeducación, hemos quitado el prefijo re a todo, porque una de las cuestiones que nosotros vemos en la modalidad es que nuestra población en realidad no es que se reinserta o se reeduca, sino que no ha tenido prácticamente nunca la posibilidad de insertarse en el sistema educativo, de insertarse en el sistema laboral. Entonces, nosotros estamos planteando desde la escuela una formación que parta desde los saberes que cada uno tiene, que los cuestione, que les permita a los estudiantes elaborar estrategias y habilidades para construir su propio proyecto de vida. En este sentido, nosotros en particular, en nuestra escuela, tiene una orientación, es un secundario con orientación contable. Hemos hecho una opción pedagógica por la economía social, de modo que todo el eje económico, digamos, que tiene el trayecto educativo, está orientado hacia la construcción de formas de trabajo emprendedoras o cooperativas. Pensando en que esta es la manera de construir herramientas, porque la realidad es que toda persona que tiene antecedentes penales, a toda persona que tiene antecedentes penales le cuesta realmente mucho pensar en términos de empleo. Entonces sí o sí necesitamos pensar en términos de trabajo. Y por supuesto, esta modalidad es sin dudas una magnífica expresión del paradigma de la inclusión, ¿sí? En nuestra escuela, en las escuelas en general que funcionan en contextos de encierro, lo que planteamos como objetivo es que todas las personas puedan asistir. En tal sentido, hay una resolución del Ministerio de Educación, que es la número 127 del año 2010. Esa resolución es, de alguna manera, como el paraguas o la norma madre dentro de la cual se construyen los distintos dispositivos en contexto de encierro. Allí están planteados cuáles son las obligaciones de las escuelas y cuál es la del servicio penitenciario, qué obligaciones tenemos los docentes y qué obligaciones tienen los estudiantes, y los derechos que todos vamos a ejercer en las escuelas en contexto de encierro.